Creo que ahora es tiempo de presentarles a las primeras oradoras. Ana Falgren, directora del programa de proyecto WASH de Plan Internacional Dinamarca en Etiopía. Tenemos a Lili de Gifi, jefa de equipo en Plan Internacional Etiopía. Creo que Ana se está conectando desde Suecia. Estoy en Copenhague. Estás en Copenhague, Dinamarca. Lili, ¿tú dónde estás? Desde Visova, Addis Abeba, en Etiopía. Para todos nuestros participantes sería maravilloso. Desde donde se conectan ustedes, por favor, anoten en el chat sus países. Y ahora estamos listos para hablar un poco más acerca de la S y la H de WASH. Lilia, Ana, volvemos con ustedes. Muchas gracias, Garen. Voy a tratar de compartir mi pantalla ahora. Así que por favor digan sí, si ven mi pantalla. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Soy Ana Falgren y trabajo como directora del programa WASH en Dinamarca. Hoy, mi colega y yo, Lili, les vamos a dar una presentación acerca de SIH en la palabra WASH. Pero antes de ceder la palabra a Lili, quiero platicar un poco acerca de quiénes somos. Plan Internacional. Somos una organización de defensa de los derechos de la infancia. Trabajamos con niños y niñas en el centro de nuestras intervenciones y juntos trabajamos por el siguiente objetivo. Un mundo en el que todos seamos iguales, creado en colaboración con niños y niñas en más de 80 países. Algunas de nuestras áreas de interés son las que pueden ver aquí. Agua, saneamiento e higiene, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Igualdad de acceso a la educación, igualdad de género, protección contra la violencia, resiliencia climática, empoderamiento de los jóvenes, educación sexual y reproductiva, desarrollo de la primera infancia, habilidades y trabajo. Todos estos son muchos aspectos y son partes importantes de la vida de los niños. Y en Planet International trabajamos para garantizar que se dan estos prerequisitos para que los niños y especialmente las niñas puedan prosperar y desarrollar su potencial completo. En esta sesión hablaremos del enfoque de Plan International en materia del agua y de WASH, saneamiento e higiene. Y aportaremos ejemplo de nuestro trabajo en Etiopía. Y ahora me complace ceder la palabra a mi colega Lili, que va a hablar del Plan Etiopía. Muchas gracias, Ana. Soy Lili de Gifi y trabajo para Plan International Etiopía como responsable del proyecto WASH para uno de los proyectos llamados Sunwash, financiado por Plan Born Fund, del que hablaremos más tarde hoy. Hablando del tema que nos atañe, que es el término WASH. El término WASH se refiere a agua, saneamiento e higiene. WASH por sus siglas en inglés. Se trata de un enfoque integrado de prestación de servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y promoción de la higiene a la comunidad. ¿Por qué debemos enfocarnos entonces o por qué debemos integrar estos tres elementos? Es porque son interdependientes. Esto quiere decir que el acceso al agua es muy importante para poder traer unas prácticas de higiene y saneamiento mejores. Además, es importante para garantizar la buena calidad del agua y mejorar la salud. En términos de ver el WASH, nosotros pensamos que WASH es solo parte de esta combinación. De hecho, todo esto está interrelacionado o interconectado. WASH es uno de los aspectos más importantes para lograr otros ODS del 2030, incluyendo la erradicación del hambre, promover el bienestar y la salud, ofreciendo educación de calidad y promoviendo la igualdad de género. Cuando nosotros vemos las cifras aquí, como en muchos países en desarrollo, la cifra es muy, muy baja. Cuando hablamos de los ODS, ustedes pueden ver aquí, de acuerdo con el informe PCM sobre los ODS 2022, solo 25% de los hogares rurales obtienen agua de fuentes no mejoradas. Y el 70% de los hogares rurales utilizan letrinas no mejoradas.
y también vemos que 21% practican todavía la defecación al aire libre. En términos de ver la promoción de saneamiento, más de 41 millones de hogares carecen por completo de instalaciones para lavarse las manos. Por lo tanto, es muy importante enfocarnos en el componente SIH, por sus siglas en inglés, de WASH, la palabra WASH, ya que lavarse las manos puede disminuir en 40% las infecciones diarreicas. Esto es específico sobre todo para Etiopía y muchos otros países en vías de desarrollo. Cuando vemos el retorno sobre la infección, para cada dólar invertido en saneamiento se obtiene un retorno de $5 en comparaciones con $2 por cada dólar en inversiones de agua. Otro aspecto importante es que hay un riesgo muy alto para las mujeres y las niñas si no se maneja adecuadamente el saneamiento, lo cual realmente expone a estas mujeres a sufrir violencia de género o agresiones si no cuentan con lo mínimo indispensable. Entonces, la pregunta aquí es, ¿por qué el saneamiento se ignora o la higiene no se practican tanto como el agua? Bueno, vuelvo contigo, Ana. Muchas gracias, Lili. Así es. Ahora sabemos que es muy importante enfocarnos en sanitización e higiene cuando trabajamos con agua, pero ¿por qué se nos olvida? Considero que muchos de nosotros podemos relacionarnos con el tema de que el agua es limpia y es más agradable hablar de ella, ¿verdad? Mucho más que la sangre de la menstruación. Que también creo que la sanitización y la higiene constituyen un tabú. A veces vemos en la publicidad que la sangre se muestra como azul. Por eso este evento es tan importante y estamos agradecidos de estar aquí. Es muy importante darnos cuenta que es nuestro deber como ONGs y como periodistas comunicar una imagen justa y razonable sobre la sanitización y la higiene y reconocer que esto es algo de lo que debemos hablar. Y para todas las niñas del mundo que creen que son sucias e indignas porque están en sus periodos menstruales, eso no es correcto, no está bien. Veremos que la sanitización o saneamiento es parte de políticas nacionales para pocos países. El saneamiento y la higiene no son una prioridad entre los donantes. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, hubo un estudio en donde se vio que los desembolsos de ayuda para saneamiento fueron la mitad que para el agua potable entre 2010 y 2018. Así que eso habla mucho acerca de nuestras prioridades. Entonces es un problema de actitud. En nuestro plan o nuestro trabajo en plan internacional vemos que se trata de un problema de actitud a nivel estructural, pero también a nivel local. Para cambiar esta conducta y esta actitud acerca de la menstruación o la defecación al aire libre, se requieren muchos esfuerzos personales para cambiar esto y eso puede ser bastante difícil. Lili, entonces, ¿cómo trabajamos con WASH? ¿Cómo trabajamos con WASH como Plan International Etiopía? Un buen ejemplo con WASH puede ser nuestro proyecto Son WASH, que se implementa en la región oeste de Etiopía, en la región de Gambela. Cuando vemos el contexto, la región enfrenta muchos problemas, incluyendo cambio climático, que provoca inundaciones y sequías en ocasiones. Otro aspecto también es que esta región se caracteriza por un acceso deficiente al agua potable. Esta región hace frontera con Sudán del Sur y se caracteriza por la gran afluencia de refugiados. Es un área en conflicto y tensión social. Hay muchísimos recursos escasos como el agua. Otro aspecto que hay que ver aquí tiene que ver con las normas de desigualdad de género. Las mujeres se ven más perjudicadas por la falta de servicios de agua, saneamiento e higiene. Ya esto es por la división de género, ya que la mayoría de las mujeres tienen asignadas las tareas domésticas relacionadas con el agua, tienen que mantener la limpieza de los hogares, mientras que los hombres son los que toman decisiones en términos de dónde ubicar los sistemas
de suministro de agua están involucrados en la construcción de dichas instalaciones también. Así que esto ha limitado a las mujeres de participar en tomas de decisiones relacionadas con el agua, lo cual les afecta muchísimo. En términos de ver la promoción de la higiene, esta región también está experimentando, como muchos otros países africanos, que la menstruación se considera como una vergüenza, que no se habla abiertamente. Es un asunto privado, es un secreto. Así que, debido a esto, las mujeres no pueden asistir a la escuela, se deben de quedar en casa durante su menstruación y esto limita su capacidad de participar en la escuela o en cualquier actividad de desarrollo. Otro aspecto importante aquí es la gestión del saneamiento. Como ustedes pueden ver, muchas de las comunidades o la mayoría de las comunidades no practican, o mejor dicho, practican defecación en abierto. Por eso WASH pide tratar de disminuir estos problemas. Así que tomando todo este proyecto, SunWash está diseñado de tal forma que pueda responder a los riesgos climáticos y utilizar un enfoque transformador de género para abordar las necesidades de agua, saneamiento e higiene en las comunidades, en donde nos enfocamos en abordar las causas profundas de la desigualdad de género para llegar a los grupos más desfavorecidos de la comunidad, incluyendo mujeres, niñas y niños. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, incluimos diferentes partes interesadas, comunidades completas, mujeres, hombres, personas con discapacidades, grupos de minorías, para poder buscar un desarrollo mejor. Ahora, hablando de los objetivos y de las actividades, mi colega Ana les va a explicar. Cedo la palabra. Muchas gracias, Lili. Entonces, en este contexto, el que acaba de mencionar Lili, con esas cifras, el plan Dinamarca y el plan Etiopía desarrollaron el proyecto SunWash en colaboración con Water Mission. Y sé que probablemente Water Mission hablará después de esta sesión, no les voy a decir quiénes son. Básicamente, ellos traen mucha capacidad al proyecto, capacitación y experiencia a esta intervención y estamos muy agradecidos. Quiero mencionar también que el proyecto está financiado por la Fundación Grundfos, que seguramente muchos de ustedes conocen. El proyecto SunWash está en su segunda fase. La primera fase empezó en 2020, corrió por 2 años y la segunda fase ha corrido durante un año y vamos 2 años más. Es un proyecto bastante grande. Hemos tratado de ilustrar las distintas actividades aquí utilizando estas imágenes. Y como pueden ver aquí en la parte central, el objetivo es tener un acceso mejorado y tener sistemas de agua mejorados y saneamiento e higiene. Tenemos varios subobjetivos. Uno es mejorar los sistemas de suministro de agua y el otro es saneamiento e higiene. Si observamos las imágenes de arriba a la izquierda, pretenden ilustrar el componente de hardware del proyecto de agua y lo que hacemos aquí es utilizamos estos soluciones resistentes o resilientes para llevar el agua subterránea hasta las comunidades. Primero, se escanea el terreno para ver si hay disponibilidad de agua. Después perforamos y por último utilizamos energía solar para bombear el agua hasta los grifos. Al hacer esto, también estamos creando comités de agua. Creo que Lili mencionó esto anteriormente, que los comités de agua son muy importantes porque ellos tienen la responsabilidad de mantener los sistemas de agua y asegurarse de que se utilicen adecuadamente y tener este tipo de función de coordinación. Y esto es muy importante, especialmente para los proyectos locales y que haya alguien responsable una vez que el proyecto en 2 años termine. Las mujeres desempeñan un papel muy importante en estos comités porque a menudo son ellas las que tienen que ir a buscar el agua, pero no siempre son invitadas a tomar decisiones. Lo que hacemos es que invitamos a las mujeres y les asignamos ciertos lugares en estos comités para que ellas puedan tomar decisiones y que se sientan escuchadas.
Después está el componente de saneamiento. En la parte superior derecha vemos a nuestros colegas que tratan de demostrar cómo ponerse una toalla sanitaria o compresa sanitaria en el Día Internacional de la Menstruación, mayo 8 de la fecha, y el análisis del contexto que presentó antes Lili. Sabemos que las niñas no pueden acceder a toallas sanitarias o compresas sanitarias y que hay muchos problemas de actitud en las comunidades. Así que este evento también trae a colación esta actitud. Hablamos de los periodos, los tabús, los estigmas y los tabúes. Y también entregamos folletos acerca de las toallas sanitarias. ¿Qué sucede aquí? Que las chicas reciben un kit con 3 diferentes tipos de toallas sanitarias. Uno degradable, una reutilizable con tela y otro tipo, para que ellas puedan decidir cuál toalla sanitaria prefieren utilizar. En este tipo de componente de saneamiento e higiene, buscamos adentrarnos en el diálogo con las comunidades. Invitamos entonces a las autoridades, líderes religiosos, gente involucrada en temas de salud, centros de salud, representantes de escuela, para que se puedan reunir con las comunidades locales. Así que las mujeres, las niñas, las chicas, los niños, todos se unan. Aquí todos tienen derecho a expresarse para hablar de normas y de temas más delicados, para que puedan expresar sus puntos de vista y nosotros poder desafiar la actitud actual. Es una forma muy poderosa de hacer que las voces de las personas sean escuchadas. Así que es muy importante trabajar con toda la comunidad y no solo con las mujeres y las niñas. Sunwash también trabaja para empoderar a los jóvenes, especialmente a las chicas, a través de los llamados grupos de comercialización de saneamiento o sanidad. Lo que significa esencialmente es que dotamos a los grupos de jóvenes con habilidades empresariales y capital inicial para que comiencen negocios. La chica del medio aquí está haciendo, manufacturando toallas sanitarias. También aquí están produciendo jabón líquido. Podemos escalar esto a otro tipo de negocios de sanidad, de higiene, como construir letrinas, hacer más trabajo de ingeniería para los sistemas de agua que mencioné antes. Esto dependerá mucho acerca de lo que las jóvenes y las chicas quieran hacer y cómo se ve el mercado. Y después tenemos el tema de la sanitización o saneamiento. Ya dijeron que 80% de la gente aquí defeca al aire abierto. Es un hábito muy común y requiere muchísima capacitación acerca de esto. Y necesitamos muchísima capacitación para que todos sepan cómo se pueden transmitir enfermedades. Así que trabajamos mucho, nuestro equipo trabaja mucho en cambiar las conductas para garantizar esto. Y el siguiente paso es para poder apoyar a las comunidades para que puedan construir sus propias letrinas utilizando materiales como barro y materiales locales. También hacemos el hardware para el saneamiento y la higiene utilizando concreto para poder hacer letrinas. Este es un proyecto bastante grande y complejo. Se imaginarán que llega a tiempo poder tener un cambio, el cambio que deseamos tener. Y en algunas ocasiones, pues estamos tomando unos pasos atrás en lugar de avanzar, pero creemos que esta es la naturaleza de trabajar también con WASH y con el cambio de conducta. Es retador, pero también es sumamente gratificante, especialmente cuando obtenemos retroalimentación de las comunidades. Lili, tú vas a presentar algunas citas o ejemplos de los cambios que hemos realizado. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues hay algunas historias que surgieron de nuestra intervención. Como verán aquí, este es uno de los beneficiarios de nuestro proyecto, en donde de hecho construyó una letrina sencilla después de haber recibido nuestros servicios de promoción de higiene, especialmente en la comunidad en la que vive, en donde se está fomentando que la comunidad tenga sus pocas letrinas. Él está construyendo esta letrina y la está utilizando de forma regular junto con su familia. Y dice que no, que ha dejado de utilizar la defecación abierta. Este es un muy buen ejemplo, o es una historia de éxito que tenemos gracias a nuestra intervención. Y tenemos otra historia de otro de nuestros beneficiarios, que es algo que se relaciona a el manejo de la gestión del agua, la
menstruación es algo que es tabú, como lo habíamos mencionado, no es algo de lo que se hable abiertamente en la comunidad. De cierta forma hay una norma social adjunta a esto. Y esto es una de las historias de éxito que surgió también en una de las casas en las que las niñas están empezando a hablar de las menstruaciones de forma abierta con su familia, está empezando a pedirle a sus padres que les compren las toallas sanitarias. Su papá es el que le compró estas toallas sanitarias, que de hecho es un gran logro para nosotros. Así que esperamos que tengamos muchísimas más historias conforme vamos avanzando y que vayamos recibiendo más historias de nuestro proyecto. Voy a detenerme aquí y voy a permitirle a Ana que continúe resumiendo lo que hemos logrado hasta el momento y bueno, que también veamos cuáles son los llamados para acción y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias y bueno, pues resumiendo, Lili y yo esperemos haber mencionado cuáles son las importancias de poder hablar del saneamiento y del proyecto WASH y por qué es tan importante. Si hablamos del agua limpia, pero si no estamos hablando de limpiarnos o lavarnos las manos, pues entonces corremos el riesgo de que el agua se contamine. Tenemos que tomar un paso atrás en los resultados ahí. Vamos a estarles enseñando algunos ejemplos del proyecto Sunwash. Y también nosotros creemos que esto es relevante para el tema de este año, que es Uniendo Fronteras y la Sustentabilidad. Y un llamado a la acción, no sé, podría ser que a lo mejor el evento en agosto se podría llamar la Semana de Wash, ¿no? Adelante, Lili. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Es grandioso poder ser parte de esta plataforma de aprendizaje. Si tienen alguna pregunta, retroalimentación, por favor, háganoslo saber, que nos dará muchísimo gusto poder escucharlos. Y aquí están nuestros detalles de contacto para que nos puedan contactar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, si tenemos algunas preguntas para ustedes aquí en el chat, vamos a empezar con la primera de Gailina. ¿Cómo cambiamos la mentalidad en lo que tiene que ver con el sesgo de género en WASH? Lili, ¿quieres abordar esta pregunta? Claro, como habíamos mencionado anteriormente, WASH se relaciona muchísimo también con el aspecto del género. En cuanto al acceso de los servicios de WASH, las mujeres son las que se ven más afectadas. Como habíamos mencionado anteriormente, hay muchísimas culturas o creencias de género que evitan que las mujeres puedan participar en las actividades de WASH. Y pues esta es una de las causas raíces que evita que las mujeres puedan participar en lidiar con temas de WASH. Y cuando vemos el problema o el contexto, pues esto es algo que tiene que solucionarse y tenemos que lidiar con estas normas o culturas o creencias eh, para poder cambiar la forma en la que piensan en hombres y mujeres en cuanto a poder tener estas tareas de wash o de agua, saneamiento e higiene. Como habíamos dicho, las mujeres son las que están más involucradas en estas actividades de wash como son la la limpieza del agua y se ven excluidas de la toma de decisiones. Entonces, esto creemos que es algo que va a afectar la sustentabilidad de las infraestructuras de WASH. Así que si están planeando el poder lograr o poder tener un servicio de WASH, necesitamos asegurarnos de que estemos involucrando a diferentes grupos, no solamente a las mujeres, sino a diferentes grupos en cuanto a las necesidades que tienen para poder tener los cambios requeridos. Muchas gracias. Y Alice también tiene una pregunta. ¿La sangre y las heces humanas siempre se consideran un contenido sensible? En su opinión, ¿cómo podemos ahora sí que hablar de los componentes de sangre, heces, etcétera, en los medios? Bueno, yo creo que es tomar las cosas como son. No hay que tratar de pretender que es algo que no son, porque entonces creamos más tabús y actitudes que en realidad no son progresistas.
Esto es lo que se me ocurre en este momento y es de forma espontánea. Luli, ¿tú qué opinas? Pues sí, yo creo que también es lo que pienso. Si estamos haciendo lo mismo, pues estamos fomentando que se siga haciendo lo mismo. Entonces tenemos que mostrarles cuál es el problema y enfrentarlo. Y también quisiera agregar que también contamos con el Día Internacional de la Menstruación, que se está volviendo algo muy importante y es algo que estamos celebrando muy en grande. Estamos teniendo grandes eventos, invitando a personas famosas para que realmente sea algo de lo que nos sintamos orgullosos y que no sea un tabú. Y sí, obviamente también es el Día Mundial del Sanitario o del baño. Entonces me parece que es muy bueno poder tener esta oportunidad para poder reforzarlo. Y recuérdanos, por favor, nuevamente el Día Internacional de la Menstruación es cuando? El 28 de mayo. Es el 28 de mayo. Ok, muy bien. ¿Y cuál es el Día Mundial del Inodoro? Eh, no tengo una fecha exactamente, creo que es en octubre. Ok, bueno, para poder tomarlo en cuenta. Y quisiera también hacerles saber a todos que nos compartieron un link diciendo que voy a crear un recurso para aquellas personas que trabajan en salud menstrual. Voy a crear un link para poder poner algunos trabajos que sirvan también para la relación que tiene con el agua. Y muchísimas gracias, nos lo van a compartir. Y tenemos tiempo todavía para algunas preguntas más. Ha habido muchísima crítica sobre, y perdón, esto es de Migna. Ha habido muchísima crítica sobre las toallas sanitarias y su contribución con los desechos y la gestión de los desechos plásticos, especialmente en las comunidades rurales en donde utilizan pues trapos que son más amigables con el medio ambiente. ¿Por qué no están utilizando otro tipo de recursos en lugar de estar utilizando las toallas sanitarias? ¿Quieres responder? Sí, bueno, de hecho lo que nosotros estuvimos haciendo fue promover las toallas sanitarias reutilizables. Estamos utilizando las comerciales durante el contexto de emergencia, por ejemplo, en donde eh, estábamos promoviendo básicamente que la gente utilizara las toallas sanitarias, eh, pero la gente de hecho no utilizan las toallas sanitarias y utilizamos una imagen que era para poder fomentar e invitar a la gente que utilizaran las toallas sanitarias, pero hubo una de las actividades de uno de los proyectos en los que promovíamos a la niña en la que estábamos empoderando para que eh, tuvieran una toalla sanitaria reutilizable para poder satisfacer las necesidades de la comunidad. Esta es parte de nuestra intervención, pero al mismo tiempo también utilizamos este producto comercial durante eventos y durante campañas para poder mostrarles cómo utilizar las toallas sanitarias adecuadamente. Si tienes algún comentario adicional, a lo mejor Ana nos puede compartir. Bueno, creo que lo capturaste muy bien y también quisiera mencionar que estuvimos explorando diferentes tipos. Hay una toalla que es biodegradable que está empezando lentamente a llegar también a los mercados etíopes, entonces estamos explorando oportunidades para poder hacérselas llegar a las chicas. Estamos todavía en una etapa eh, primaria, pero creo que también la que se utiliza comúnmente es la que está hecha de tela, que es la que están haciendo los jóvenes digo, los grupos de jóvenes, ellas mismas. Ana, y también estabas mencionando que Water Mission va a ser uno de los siguientes ponentes en este programa y también quisiera mencionarles a todos que nuestro tercer ponente del día de hoy va a ser Cami Pereira de Brasil, que ha estado desarrollando junto con una de sus colegas una, una toalla sanitaria amigable con el medio ambiente utilizando algunas materias primas de la industria agrícola en Brasil. Así que estén pendientes para el taller que tendremos el día de hoy para conocer más detalles acerca de estas toallas sanitarias de Brasil.
amigables con el medio ambiente. Bueno, Migna también ya nos compartió un link en el chat, entonces por favor que no se les olvide esto. Y bueno, yo tengo una pregunta que la verdad estaba muy interesada en poder conocer un poquito más. Ustedes mencionaron cómo hacer que las mujeres participen en la toma de decisiones en lo que tiene que ver con temas relacionados con WASH y que tienen algunos lugares asignados para ellas para asegurarse de que tengan una voz. Pero al estar diciendo que tienen estos lugares especialmente designados para ellas y que las mujeres deben de tener un lugar en la mesa para la toma de decisiones, ¿cuáles son las reacciones iniciales de la comunidad, tanto de las mujeres como de los hombres? Yeah, Want to? ¿La respondes o tú? No, you can take it. Tú yeah. hazlo. So Ok. now that this Bueno, project has started este proyecto a year, empezó not actually, it's not a hace year. un año, bueno, ni siquiera It will get, es un año, it will end. sino The first que phase will end apenas on vamos a terminar September. esta primera So fase en we now septiembre, are at entonces the early estamos todavía en stage. una de las So etapas what we're doing primarias. is Y lo que estamos we bring haciendo es que estamos females trayendo a estas to mujeres para que establish puedan a water establecer un committee because comité the de Water agua, User que Association, es una asociación del uso those del are the agua, ones who are expected to y son las que manage se esperan water que supplies gestionen for los the sistemas o cities. los esquemas So de in aprovisionamiento doing del so, agua. Y al hacer todo esto, pues we select seleccionamos a más both mujeres que a los females. So hombres. La most of the mayoría de members are ellos the females, son majority, miembros and que son also men are principalmente also las part of mujeres y the los hombres también son committee. parte de este So comité de agua. our plan Y is, nuestro plan you es, know, nosotros we say decimos that que their participation is limited in this water related system. hay partes Now that we limitadas want en to cuanto change a la this, toma de meaning that we decisiones que bring these tienen, females in pero these también queremos committee cambiar so el to escenario have en las their mujeres que están en este say, to have comité, a power to que make tienen el decision poder para regarding, tomar you decisiones know, en cuanto the a la infrastructures. infraestructura. So Entonces, maybe lo que what we podemos can do hacer is bring es traer these a estas women as a mujeres como chairperson presidentas in terms of, you know, en cuanto a que governing the puedan ser infrastructure. las gobernantes So de la women estructura will para que be las mujeres the sean one las que who vayan guides gestionando la infraestructura. so Y in de this esta way forma, pues we can podemos change or we can bring, you know, some change aportar cierto in the cambio a community. la comunidad. Um, in the discussions En before, las you know, establishing discusiones the antes de committees, establecer los comités, we collect or we estuvimos gather the communities reuniendo to a las select comunidades para que those pudieran seleccionar a females, estas those mujeres o a members. estos So they miembros are para que hubiera representatives of the representantes de las comunidades, communities porque are las part of comunidades son the parte del selection proceso de process and selección the y también del process. establecimiento del So proceso. it's very Es un transparent proceso and it's bastante transparente y está established establecido based on the basándose discussion en we la have with discusión these que tenemos communities. con estas comunidades. So yeah, that's Entonces, sí, how we bring these así females es to the front of como traemos a las mujeres a project la parte implementation. de la There is implementación de also nuestro this proyecto y dialogues and también hay discussions diálogos y discusiones on the water sobre supply el system diseño de designs, los whether this sistemas is the de suitable aprovisionamiento de format agua for para them. ver lo que es adecuado para That way, ellos y lo maybe que we no, can hear para their que de esta voices. forma podamos We can escuchar su voz consider y podamos how these considerar la forma en la que infrastructures estas infraestructuras can se be pueden designed. diseñar, So in such de a way, tal we forma can que podamos make them hacerlas participants. partícipes We can have their voices be heard y que se puedan escuchar sus so that voces whatever para schemes and veamos cuál projects be es el sustainable. esquema que tienen en el proyecto y que Yeah, sea thank sustentable. you. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, tenemos también algunas discusiones que están en el chat. Perfecto. Ya veo que ya no hay más preguntas para las ponentes. Quisiera agradecerles muchísimo. Muchas gracias por compartir su conocimiento y su experiencia. Y bueno, pues ahora quisiera pre- pers- presentar a Africa Region de Water Mission. Will, ¿estás ahí? Sí. Bueno, pues bienvenido a Agua en las Comunicaciones. Muchísimas gracias. Voy a compartirles mi pantalla. Sí, adelante. Primero que nada, quiero hablar sobre algunos aspectos que han sido importantes para el trabajo que hemos tenido en los entornos con refugiados. En primer lugar, vamos a dar una breve introducción sobre Water Mission o Misión del Agua. Water Mission es
una organización cristiana de ingeniería sin fines de lucro, que tiene el énfasis en la construcción, la ingeniería y el desarrollo de la comunidad. Nosotros diseñamos, construimos e implementamos sistemas de agua y de soluciones de higiene en comunidades rurales y también en comunidades de refugiados y también para la respuesta de desastres. Eh, y esto es independientemente de la nacionalidad, creencias, etcétera, y nuestros valores son el amor, la excelencia y la integridad. Y estos son básicamente los que nos guían y los que nos forman en todo lo que nosotros hacemos. Y recuerden que somos parte de lo que estamos hablando. Nosotros trabajamos en todo el mundo, como se muestra aquí en el mapa, en los círculos. El trabajo que hacemos se enfoca principalmente en los países en donde tenemos programas de agua que se muestran en azul. Nosotros tenemos programas en Uganda, en Kenia, en Tanzania y en Malawi. Nuestra experiencia con los refugiados y en las comunidades de acogida viene principalmente en los países de Uganda, Kenia y Tanzania. Y también tenemos cierta experiencia con los refugiados en Malawi y también hemos tenido algunas asociaciones en Etiopía. En las áreas de refugiados y de comunidades de acogida hemos estado sirviendo a 1.2 millones de personas en dos áreas principales, en el norte de Uganda, eh, eh, especialmente sirviendo a varias comunidades de acogida y en Kenia, precisamente en el área de Kakuma, estamos sirviendo a 556,000 miembros refugiados y de comunidades de acogida. Y en Tanzania estamos dando servicio a 2 campamentos de refugiados en donde tenemos alrededor de 200,000 refugiados. En Uganda y Kenia son comunidades integradas y reciben servicios de WASH, pero en Tanzania los refugiados están aislados en campamentos y completamente separados de las comunidades de la región. Y esta configuración distinta entre los refugiados y las comunidades de acogida resultan en distintos enfoques y distintos desafíos para poder dar servicios de saneamiento o servicios WASH. Sin embargo, hay valores significativos que contribuyen a minimizar el conflicto. Ambos tipos tienen que trabajar en conjunto para poder abordar los objetivos WASH. Nosotros tenemos una preocupación por el bienestar sagrado de la gente, sea la comunidad, los hogares o comunidades de acogida, sean organizaciones. Esto afecta a todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Les puedo dar un ejemplo ahora. Empezando en 2015, durante la crisis de refugiados de Burundi en Tanzania, hubo una emergencia humanitaria de recibir a los refugiados. Ustedes pueden ver aquí que la gente de Burundi que estaba aquí era parte de la razón. Masas y masas de personas que estaban al lado del lago Tanganika y necesitaban seguridad de agua, necesitaban protección, refugiarse como resultado de esta tremenda necesidad. Y mientras nosotros trabajábamos rápidamente para poder satisfacer esa necesidad, las comunidades de acogida y Tanzania recibieron este tipo de trailers con sistemas de irrigación. Esta estructura está cargada con miles de millones de dólares en ayuda que buscaban traer agua limpia, refugios, cuidados médicos, mientras que la gente de Tanzania, per se, veían esta ayuda y tenían las mismas necesidades de servicios que recibían los refugiados en los campamentos, así que de muchas maneras las vidas de los refugiados tenían ventajas sobre las personas que vivían en comunidades de acogida o en Tanzania en general, así que el gobierno vio esta disparidad, esta diferencia y habló con diferentes organizaciones, especialmente las que estaban involucradas en WASH, y
pidieron que pudieran considerar a la gente de Tanzania también. Así que comentamos esta situación y hablamos de que esta situación no era justa ni razonable. Nos acercamos a nuestros aliados y les pedimos que nos ayudaran a dar servicio a las comunidades de Tanzania y no solo a los refugiados. Y esto nos llevó a un programa para garantizar la provisión de agua y para poder ayudar más a las comunidades locales y también a los refugiados. Y este ha sido el resultado. Ha habido muchas conversaciones extensas con las comunidades, con los gobiernos en la región. Y todo esto nos llevó a implementar soluciones de suministro de agua en 27 comunidades. Y damos servicio a más de 190,000 personas de Tanzania en la región cada día. Cada punto azul que ven en este mapa representa una solución de agua segura. Los puntos son ubicaciones de los sistemas satelitales que monitorean la producción de agua diaria y también se monitorea ahí el suministro de cada sistema que nosotros tenemos implementado. Estos sistemas que dan servicio al pueblo de Tanzania han ayudado de manera significativa a abordar la inquietud y la preocupación del gobierno. Y no escuchamos mucho acerca de esa preocupación hoy día o acerca de comunidades específicas, pero sí se preocupa el gobierno y se preocupa bastante. Otro valor muy importante para nosotros tiene que ver con implementar soluciones de excelencia, de conformidad con las normas de ingeniería y de construcción. Construir con excelencia afecta la calidad del agua, las operaciones y la confiabilidad de los sistemas, la sustentabilidad también, y reduce una causa de conflicto muy grande con los refugiados y las comunidades de acogida que reciben el agua. Nuestro compromiso con la excelencia está presente desde que iniciamos la planeación y después implementar con excelencia es muy importante, pues construimos soluciones mucho más óptimas. Este es un ejemplo muy sencillo. La tubería del lado izquierdo es una fuente que se ve más sencilla, pero ahí se plantan diferentes productos y esto afecta las tuberías, la entrada a las tuberías. Sobre esta tubería pasan los trailers, los camiones y también los animales. Así que esta es una cuestión muy importante. Cuando falla esta tubería hay interrupción de servicio de agua que lleva un gran impacto y además enojo por parte del pueblo que necesita el agua y que se ve interrumpida en su suministro a causa del daño de estas tuberías. Con lo cual también se presta esto para el vandalismo, sobre todo si las tuberías pasan por una comunidad de refugiados, sin tomar en cuenta las necesidades de comunidades de acogida que también tienen una necesidad. Ahora, la tubería del lado derecho está mucho mejor, cumple con las normas de por lo menos profundidad. Es mucho más segura, está protegida, minimiza los problemas, maximiza la sustentabilidad y garantiza más el servicio. Es más resistente a muchas cosas o a intentos de vandalismo y ayuda a reducir conflictos potenciales. Otro valor común tiene que ver con el compromiso de ser un buen aliado, un buen socio. Esto tiene que ver con llegar a un consenso antes de que inicie el trabajo, tratando a otras organizaciones como nosotros quisiéramos ser tratados y tener un compromiso sincero para que ellos puedan tener éxito siempre que nosotros podamos ayudarles a tener éxito. Encontramos muy útil en nuestra comunicación y trabajando con otras organizaciones contratar un funcionario que sea el vínculo, que sea un representante de misión WASH, que trabaje con las comunidades de acogida, con los refugiados y con todos. Y el resultado es que la comunicación aumenta de ambos lados, mientras que las operaciones siguen adelante de manera eficiente.
Es de una ayuda tremenda esta buena comunicación. Y el último valor tiene que ver con la comunicación. Básicamente es una comunicación temprana que se lleva a cabo con frecuencia. Incluye conversaciones, comunicación con todos los involucrados, todos los niveles de gobierno, todas las comunidades, otras agencias de ayuda, incluyendo las organizaciones WASH y otras agencias que están involucradas en cuidados a la salud. Este es un aspecto crucial para comprometernos y generar confianza. Esto nos lleva a gestionar los conflictos, ayudando a establecer expectativas por parte de todos y cada uno de los involucrados. A pesar de algunas complicaciones y situaciones que se dan en todas partes, hay varias diferencias entre los países en la manera en la que los gobiernos consideran a los refugiados. En Tanzania, por ejemplo, el gobierno aísla en campamentos a los refugiados, campamentos independientes de las comunidades de acogida. Aquí tenemos un ejemplo en Tanzania. Esto está cerca de Nyarugusu, es un campamento de refugiados con una población de 136.300. Y a 2 o 3 kilómetros está una comunidad de acogida que tiene 22.000 personas también. Esa es su población en Makere. Pero a pesar de que están separados por 2 o 3 kilómetros, hasta el año pasado Makere no tenía agua limpia ni agua potable. Y eso es muy importante porque los refugiados al menos tenían acceso al agua. Y sí tenían agua potable desde 2019. La sustentabilidad es muy importante en los campamentos de refugiados. Los campamentos sí tienen garantizada el agua porque tienen aliados de WASH. Entonces nosotros tratamos de darles apoyo especializado a otras comunidades de acogida. Entonces los refugiados utilizan el agua en los diferentes puntos del campamento. Las expectativas son muy distintas en las comunidades de acogida y hay una expectativa por parte de las comunidades y del gobierno de que la gente pagará por el agua y que los sistemas serán sustentables. Pero no necesariamente es así. También se pone énfasis en un énfasis que va aumentando para dar conexiones en los hogares, lo cual no existe en los campamentos. El conflicto se evita a través de conversaciones tempranas con el gobierno y las comunidades para llegar a un consenso sobre el precio del agua que ayude a respaldar un uso sustentable y una provisión de agua sustentable en Uganda y Kenia. Los gobiernos tienen un enfoque muy distinto. Los refugiados y las comunidades de acogida se integran y comparten los servicios WASH. Históricamente el agua ha sido suministrada por comunidades y que puedan ser autosustentables al pagar por agua. Este enfoque requiere un enfoque muy grande en la excelencia, dando como resultado un gran suministro, pero también requiere un enfoque en las probabilidades del área para poder comenzar a pagar por el agua realmente, que no es algo que siempre se pueda dar. Este es un ejemplo de en Calobeyei, de una comunidad de acogida y refugiados, donde tenemos servicios de agua integrados. Se le da agua gratuita a las comunidades que están allí. Las tuberías en este diagrama se ven en rojo y en algunos casos pasan a través de áreas de comunidades de acogida para alcanzar a los refugiados. Esto puede dar como resultado vandalismo y conflicto por los miembros de las comunidades de acogida que buscan el agua, por ejemplo, para su ganado, o si sus necesidades no se consideran, entonces se pueden poner también molestos. Los gobiernos tienen un plan aquí para satisfacer las necesidades ambientales, sociales, económicas y de suministro de agua. Todo esto va a llevar a servicios WASH sustentables. Este enfoque es muy similar al que se está implementando, ¿no?, por el gobierno de Uganda en la región oeste del río Nilo. En Kakuma, bajo una subvención y con Plan International, reciben una ayuda. También reciben ayuda de Fundación Grundfos. Buscan rehabilitar el suministro de agua existente
para bajar el costo, aumentar la confiabilidad de este suministro de agua, agregar más agua al suministro actual y dar apoyo, educación, cuidados a la salud, etcétera. El abordar el estilo de vida aumenta la base económica y esto en Kenia es vital para que la gente pueda pagar por agua y contribuirá también hacia un sistema de agua potable seguro y sustentable. El éxito es muy importante y quiere decir con trabajar con excelencia, con integridad, con transparencia y honestidad. Tener una comunicación excelente a todos los niveles con las ONGs, con otras agencias que dan servicios de WASH y de otro tipo, con nuestros aliados, sobre todo Grundfos y otras asociaciones. Es muy importante trabajar en conjunto. Para resumir, lo que he tratado de describirles el día de hoy son algunos valores clave que nosotros encontramos fundamentales para poder ayudar a resolver conflictos, para generar relaciones con personas que viven y que tienen capacidad de hablar. Sabemos que el conflicto sucede, pero se puede resolver. Quiero resumir con puntos básicos, algunos básicos. Decidan sus valores básicos y incluyan en estos valores preocuparse por los demás. No comprometan nunca la excelencia por la velocidad. Sean un buen socio, un buen aliado. Yo les recomiendo que consideren un funcionario que sea el vínculo en todo esto. Comuníquense en una etapa temprana y con frecuencia. Y siempre que puedan, consideren apoyo al estilo de vida, a las condiciones de vida, sobre todo de los miembros de la comunidad. Quiero agradecerles muchísimo por su tiempo. Valoro su atención y poder participar aquí y espero que tengan un día muy bendecido. Tenemos una pregunta para ti de Kalina. ¿Cómo minimizas el conflicto entre la comunidad de acogida y los refugiados para tener acceso al agua, sobre todo cuando hay escasez de agua? Y tenemos una segunda pregunta, pero primero respondemos a esta y después a la siguiente. Bueno, los consideramos iguales y comentamos si hay una cantidad limitada de agua. Se buscan fuentes adicionales de agua, que es una de las cosas que estamos haciendo en Kakuma. Tenemos ahí algunos amigos de la Universidad de Dinamarca. Hacen muchos estudios en la región buscando lugares ideales que puedan proporcionar agua de buena calidad en buenas cantidades, además, con lo cual estamos buscando los resultados de dichos estudios. Pronto, uno de los objetivos es tener suministros de agua adicional mientras monitoreamos el impacto en las reservas de aguas subterráneas. Vemos aquí la calidad del agua. Analizamos la capacidad de la fuente de agua y tenemos suministro adicional aquí de agua. Tenemos soluciones increíbles, particularmente cuando estamos hablando de la rotación en Kakuma, en donde la fuente principal de agua es de WASH. Hay formas en las que podemos aumentar y maximizar todo esto. Tiene que haber comunicación entre los refugiados, los miembros de la comunidad de acogida y poner a todos en la misma página. Muchas gracias. Gelin tiene otra parte de la pregunta. ¿Cómo pueden abordar el tema de enfermedades, sobre todo cuando los refugiados están integrados con una comunidad de acogida? Siempre lo hacemos. Depende de la fuente de agua. La fuente de agua puede ser agua subterránea. Normalmente lo que va a suceder es que si se desinfecta el agua con cloro, matarán las bacterias
que están presentes en el agua y a lo largo de todo el sistema. Siempre que puedan medir los residuos mínimos, esto será óptimo. Si el agua está contaminada con contaminantes como fluoruro o cloruro, entonces lo que se hace en Kakuma es una buena solución. Mezclan agua de diferentes fuentes de agua para que los niveles de contaminantes resultantes estén dentro de las normas sanitarias. Si la fuente de agua es fuente de agua de la superficie, el agua se tiene que filtrar. Hay organismos que son muy grandes y resistentes para poder utilizar solo cloro. Hay que desinfectar con cloro, es lo mejor para matar a las bacterias. Tenemos una pregunta de Jane. ¿Cómo se pueden mantener las relaciones con los equipos políticos y técnicos, sobre todo con los gobiernos locales? Se inicia en etapas tempranas para entender, para que ellos entiendan quiénes somos nosotros. En nuestro caso, hablarles de altas normas, procedimientos, y nos aseguramos de que entiendan la razón de esto. En ocasiones, las cosas pueden ir mal, y cuando las cosas van mal, hay que reunirnos con ellos uno a uno, hablar con ellos acerca de este tema. Recuerdo una situación en Tanzania del oeste, en donde el gobierno o el comisionado de distrito estaba representando a una comunidad en donde estábamos implementando un sistema de agua seguro y tenía un problema con la manera en la que lo hacíamos. El problema era que El problema no tenía nada que ver con el sistema en sí, sino con las expectativas de la gente. Y esto fue después de que habíamos explicado todos los diferentes factores que estaban relacionados con estas expectativas. Y nos reunimos con ellos y estuvimos viendo por qué estos procedimientos eran de la forma en la que eran. Y una vez que los escuchó, pues entonces pudo entender y se convirtió en un gran aliado. Ahora, esto no siempre sucede, pero la solución siempre va a involucrar el reunirse. Y en nuestro caso se trató de tratar a esta persona con respeto, tratar de honrar esta posición con el gobierno y generalmente es algo que podemos observar y en la mayoría de las ocasiones podemos también llegar a soluciones. En algunas ocasiones las situaciones políticas cambian rápidamente, por lo menos en Tanzania, por ejemplo, eh, tuvieron una creación de los sistemas en 1919 y siguen evolucionando, siguen tratando de trabajar con los procedimientos y con la forma en la que están percibiendo y la manera en la que van a trabajar con diferentes grupos. Pero pues obviamente que los cambios siempre involucran el que nos reunamos. Me parece que esa es una muy buena forma de poder tratar de llegar a un acuerdo, el hablar y el reunirse. Y estamos hablando precisamente de unir fronteras. Karen, tenemos una pregunta tuya y me parece que esa va a ser nuestra última pregunta. Muchísimas gracias por esta presentación tan buena. De verdad que agradezco muchísimo su enfoque en todo lo que nos mencionó, que es un factor muy importante. ¿Puede profundizar un poquito más, además de estarse enfocando en la excelencia en la construcción? ¿Cómo trabajan con los gobiernos locales y otros socios para poder lograr otras necesidades de OEM eh, en este entorno? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta compleja. La manera en la que nosotros hemos estado haciendo las cosas es que hemos estado operando bajo un modelo operado por la comunidad y llevamos haciendo esto desde el 2011 más o menos.
y hemos desarrollado un modelo de gestión de la comunidad, básicamente. Esto ha funcionado con un apoyo continuo de Water Mission. Cada vez que teníamos un problema, pues proporcionábamos apoyo especializado y lo hacíamos a nuestro costo, pero también con un descuento. Las comunidades se estaban ahorrando dinero, estábamos monitoreando y no tenían cuentas bancarias, pero debido a que hay una tendencia hacia los servicios hídricos profesionalizados, en donde hay organizaciones que están apoderándose de los sistemas de agua y los estándares de ingeniería y de construcción, e incluso el tiempo que lleva poder responder a un problema en particular en un sistema. En algunas ocasiones tenemos algunas preguntas y preocupaciones de estos. Y en este momento estamos viendo la posibilidad de poder tener un sistema de agua privado donde podemos tener una relación con un gobierno, un condado, o incluso si hay un proveedor de sistemas de agua, como hay en Kenia, tener algún tipo de contrato. Entonces estamos trabajando en los detalles de todo esto, pero por lo menos a través de este tipo de acuerdos podremos garantizar que los estándares de construcción y de ingeniería e incluso la forma en la que nos involucramos con la comunidad en cuanto al desarrollo comunitario, vamos a poder mantener nuestros estándares y excelencia en este sistema y en esta comunidad. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues ahora se nos está acabando el tiempo. Y solamente para poder tener algunas aclaraciones, estamos diciendo que OEM significa eh, estándares de corporaciones y mantenimiento. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa y vamos a continuar con el siguiente ponente. Había mencionado un poquito antes que tenemos a una alumna, Camili Pereira, que es una estudiante de ingeniería química en la Universidad de Stanford. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar a compartir mi pantalla en este momento. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la organización por hacer que este evento sea posible. Es un placer para mí poder estar aquí y poder compartirles mi experiencia desarrollando este proyecto. Me llamo Camili Pereira y junto con mi colega Laura Drebs y con nuestra consejera Flavia Trotvorsky desarrollamos SustainPads, unas toallas sanitarias costeables y amigables con el medio ambiente hecha de derivados industriales. Con este proyecto representamos a Brasil en el Premio del Agua en Estocolmo en el 2022 y fuimos reconocidas con un diploma de excelencia. A continuación les voy a hablar sobre la forma en la que comenzó todo. La idea de desarrollar este proyecto pues surgió en una conversación que tuve con mi mamá cuando descubrí que ella no tuvo acceso a las toallas sanitarias cuando ella era más joven. Y fue la primera vez que escuché sobre la pobreza del periodo, un problema muy grande que es enfrentado por 500 millones de mujeres alrededor del mundo y que afecta a una de cada cuatro mujeres brasileñas, en donde pierden 45 días en la escuela. Y esto nos motivó a investigar sobre este tema. Period poverty o el periodo de pobreza consiste en la falta del acceso a la información sobre los productos de higiene femenina principales que causa que muchas mujeres utilicen materiales improvisados, así como pedazos de trapo, periódico, bolsas de plástico e incluso migajas de pan que están afectando su salud física y su salud emocional y la calidad de su vida. Además de esto, empezamos a desarrollar este proyecto en el 2022 en Brasil. El presidente de la República desaprobó la ley de la distribución de las toallas sanitarias para las mujeres en pobreza extrema y también para las adolescentes femeninas que están estudiando en las instituciones públicas. Esta decisión causó muchísima indignación, ya que no solamente
afectaba el progreso de las políticas públicas, sino que también implicaba el seguir evitando que 27 millones de mujeres brasileñas pudieran estudiar, trabajar y hacer otras actividades diarias. Además, los problemas alrededor del uso de las toallas sanitarias no solamente se limitan a las perspectivas sociales y económicas, sino que también se extienden a los problemas medioambientales. En promedio, las mujeres desechan 10.000 toallas sanitarias durante sus vidas y las toallas sanitarias más comúnmente vendidas llevan 500 años para poder descomponerse, ya que principalmente están hechas de plástico. A pesar de que hay algunas alternativas sustentables, así como recolectores reusables y toallas de tela, no son accesibles a gran parte de la población. Tomando estos puntos en mente, empezamos con el desarrollo de unas toallas sanitarias sustentables que pudieran ser una alternativa más barata. Para poder hacerlo, al inicio le envié un correo electrónico a mi profesora Flavia para que me ayudara a poder desarrollar el proyecto. Y Laura también nos acompañó en el proyecto posteriormente para poder contribuir con su conocimiento de otra investigación en donde había desarrollado plásticos biodegradables. Con todas estas motivaciones en mente, Sustain Paths se creó. Para poder hacer esto, dividimos nuestra metodología en tres etapas. En la primera, desarrollamos los materiales absorbentes para poder reemplazar el algodón convencional. En la segunda, desarrollamos biopelículas para poder reemplazar el plástico convencional. Y en la tercera etapa, pues creamos nuestro prototipo utilizando el concepto de reciclaje. En la primera etapa estuvimos viendo los mejores materiales absorbentes a través de derivados agrícolas en nuestra región. Para poder hacer esto, probamos las fibras de los tallos de plátano, el azaí y también las mazorcas de maíz y las cáscaras de arroz. Para poder aumentar la capacidad de absorción, tomamos los componentes de lignina y en un tratamiento alcalino. A través de estos resultados descubrimos que las cáscaras de arroz y las mazorcas de maíz tienen una buena capacidad, ya que tienen mucha lignina en su composición y las quitamos de los experimentos. Con estos materiales y el pseudotallo y las fibras del azaí es posible poder mejorar la capacidad, así que utilizamos estos materiales en nuestro prototipo final. Y aquí tenemos las imágenes de estas dos fibras que estuvimos utilizando. En una segunda etapa para poder reemplazar el plástico, las capas de plástico, pues probamos el mesocarpio de cocoa y también vimos algunos residuos nutracéuticos para poder desarrollar las biopelículas. Los residuos nutracéuticos nos mostraron los mejores resultados y con estos materiales obtuvimos las capas de arriba y las de abajo de nuestro producto, ya que dependiendo de la concentración de este material podía ser absorbente y también podía ser a prueba de agua. Entonces, tomando en cuenta que los plásticos convencionales pueden llevarse más de 100 años en descomponerse, analizamos la capacidad de descomposición de las biopelículas y nos dimos cuenta que en 16 días un 50% de estas biopelículas desarrolladas se degradaba. Por último, en la última etapa desarrollamos nuestro prototipo a través del concepto del reciclaje, que consiste en la transformación de los residuos en materiales nuevos de una forma sustentable y que sean parte de la economía circular. Para poder hacer esto, utilizamos retazos de tela de costureras en nuestra región y las estuvimos cosiendo para poder envolver nuestro relleno. Nuestro relleno absorbente incluye capas que pueden ver. La capa superior está hecha de una biopelícula absorbente. La del medio está hecho de fibras que transformamos con un material similar al algodón. Y la de abajo, la inferior, está hecha de una biopelícula a prueba de agua. El prototipo final podía absorber un 17% más que las toallas sanitarias convencionales. Y más aún, nuestro uso de procesamiento utiliza menos del 99% de agua. Con $1, una mujer podía comprar 250 toallas sanitarias. Por lo tanto, nuestro proyecto ayuda a poder salvar el agua que no se ve. Por un lado, reduce la huella del agua que hay en la parte agrícola
de la cadena de suministro de las toallas y por el otro lado también reduce la contaminación del agua subterránea, ya que la gran parte de los desechos eh, que se hace es en estos sitios de vaciado. También contribuimos con la línea triple, que es una una toalla sustentable que da una solución a los problemas de nuestra comunidad y que cubre no solamente los contextos sociales y económicos, sino también los contextos medioambientales. Y por lo tanto, nuestro proyecto contribuye con 5 de las metas sustentables creadas por las Naciones Unidas. A través de nuestro proyecto pudimos participar en diferentes ferias de ciencia en Brasil y también internacionales. Pero el premio de Estocolmo fue el más inesperado. Y esto es porque nosotros habíamos escuchado sobre este reconocimiento a través de un amigo de nuestro consultor y nos dijo que nos uniéramos a este reconocimiento a través de uno de los proyectos que se habían estado desarrollando con los estudiantes. Sin embargo, en ese momento no podíamos relacionar nuestro proyecto con este reconocimiento, ya que en ese momento nos enfocábamos más en los problemas sociales y económicos y no poníamos tanta atención a los problemas medioambientales. Y mientras estuvimos buscando sobre el tipo de proyectos que participaban en este tipo de premios, la mayoría de ellos estaban enfocados en el agua, en los tratamientos del agua y cosas por el estilo. Por lo tanto, nuestro proyecto no solamente contribuía con la sustentabilidad, sino que también tenía un tema bastante amplio. Y cuando ya casi era la fecha final, mi consejero nuevamente nos recordó de este premio y en ese momento decidimos registrarnos, pero la verdad es que no teníamos demasiadas expectativas. Sin embargo, pues sucedió lo inesperado y entonces nos invitaron a participar en la etapa nacional de este premio de Estocolmo Junior en Río de Janeiro, junto con otros 4 proyectos. Estas noticias, la verdad es que fue sumamente importante para nosotros, no solamente por el reconocimiento, sino también porque significaba que iba a ser la primera vez después de la pandemia que íbamos a poder viajar como un equipo para poder presentar nuestro proyecto en persona y poder representar a nuestra institución. Así que en Río de Janeiro descubrimos que íbamos a hacer el proyecto que iba a representar a Brasil en Suecia. Y en ese momento, pues empezamos a realmente reconocer el impacto que tenía el proyecto en una forma de sustentabilidad y básicamente en la que se vinculaba con el agua. Así que el poder representar a nuestro país en Suecia realmente fue una gran experiencia, no solamente por el reconocimiento, sino que también pudimos obviamente recibir el diploma de la excelencia, sino que fue muchísimo más de todo esto, la experiencia de poder estar en un país diferente, conocer una cultura diferente y también el poder conocer y compartir a otros estudiantes. Y fue una de las experiencias más enriquecedoras que hemos llegado a tener. También fue durante la participación en este premio del Agua Junior de Estocolmo que entendimos cuál es la importancia de poder tener una comunicación clara al estar explicando nuestro proyecto. El hecho de que hay muchas personas que no saben nada sobre el área de la que estamos hablando, o también hay personas que son expertos en el área y que quieren avanzar en los detalles para poder adaptar nuestra presentación dependiendo en el nivel de conocimiento de nuestro público. Y la verdad es que esto ayuda muchísimo al presentar nuestro proyecto de una mejor forma y poder mejorar nuestra comunicación. Entonces, otro punto importante en lo que tiene que ver con la comunicación de nuestro proyecto a otras personas es siempre poder resaltar cuál es nuestra motivación y el por qué estamos haciendo este proyecto y por qué es importante. Siempre tratamos de mantener la esencia de nuestro proyecto al estar pensando sobre los planes futuros. Y además, nos dimos cuenta del impacto cuando estuvimos citando las dificultades y los retos que se enfrentaron a lo largo del camino. Esto hace que nuestro reporte, nuestra presentación sea muchísimo más empático y humano. Entonces, definitivamente la claridad, la presencia y la objetividad son clave para poder tener una comunicación efectiva y nos ha ayudado muchísimo en nuestra participación en las ferias de ciencia, especialmente en la de Estocolmo.
Una instancia en la que nosotros estuvimos aplicando estas habilidades de comunicación es al estar hablando con las compañías. También siempre enfatizamos que nuestro objetivo principal con este proyecto es poder hacer un producto accesible para las mujeres que están enfrentando una pobreza del periodo. Entonces, después de haber recibido el reconocimiento de nuestro proyecto en el Premio de Estocolmo y entender el impacto que tiene en la comunidad, nosotros presentamos la patente para el proceso y el producto para poder proteger todo este conocimiento que nosotros hayamos estado desarrollando. E incluso nos habían buscado compañías nacionales e internacionales para poder poner nuestra, nuestro producto en producción, pero nunca avanzaron las conversaciones. Uno de los factores que creemos que es una gran dificultad para poder producir sustain pads a la gran escala es la creencia tradicional de las compañías grandes de que el algodón es el mejor material en la forma en la que se producen las toallas sanitarias y que la forma en la que se hacen es la mejor. Y nosotros entendemos que definitivamente tiene que haber un cambio en la producción industrial para poder de tener tecnologías nuevas e innovadoras. Sin embargo, el hecho de que las cadenas de suministro ya están diseñadas para poder producir de la forma tradicional dificulta el poder tener cambios innovadores en el sistema, ya que es muchísimo más ventajoso para que la industria pueda permanecer de la misma forma. En este sentido, queremos enfatizar que nuestra solución puede empezar con el reemplazo de un solo material, puede empezar reemplazando solamente el algodón y seguir reemplazando el plástico, porque es a través de los pequeños cambios que podemos tener una gran diferencia. Entonces necesitamos que las compañías crean en el potencial de todo esto y que puedan servir a la población de las mujeres. Muchísimas gracias por la oportunidad y fue un placer poder compartirles nuestra trayectoria y pues bueno, estoy aquí para poderles responder cualquier pregunta. Aquí hay una pregunta. Me gustaría saber qué piensan acerca de las conversaciones acerca de MHM en las conferencias internacionales de agua. MHM es menstruación e higiene. Para mí MHM es menstruación e higiene. ¿Es así? Entonces, Camille, ¿qué piensas acerca de estas conversaciones en las conferencias? ¿Se cubre suficientemente este tema? Considero que este es un buen punto de inicio cuando hablamos de esta pobreza y esta falta. Esto era un tabú en Brasil, al menos, donde comencé a desarrollar este proyecto. No había escuchado a nadie hablar de este tipo de escasez en donde yo hubiera participado en instituciones, así que empieza con hablar de la presencia en distintas conferencias y básicamente MHM es un buen inicio para proporcionar espacios de discusión, espacios donde compartimos el tema tan importante para poder encontrar buenas soluciones para este tipo de problemas. Tenemos otra pregunta aquí. De igual manera, dijeron que descubrieron todo esto acerca de, bueno, a través de un amigo. Quiero sugerir cómo puede promoverse el period poverty. Esto es un problema cuando hay representación de Asia del Sur. La mayoría del tiempo no saben de estas oportunidades para poder presentar su trabajo. ¿Qué sugieres, Camille? Sucede que este problema lo enfrentaba la Comisión del Agua de Estocolmo en Brasil. Hablamos del precio en las ferias a las que asistí en Brasil. Bueno, ahí se recibían premios porque la gente busca encontrar soluciones al problema.
Siempre yo he sido parte de ferias científicas para ver quién busca el premio, estos eventos. En realidad, fue gracias a este premio Junior del agua en Estocolmo que pudimos ver muchas propuestas de solución. Fue verdaderamente un excelente evento para poder hablar del premio, porque a partir de allí hay posibilidad de soluciones. Así que tal vez en Asia del Sur también podrían hablar un poquito más acerca de este premio. Ama dice, creo que este es un gran paso para reducir la contaminación ambiental a causa de toallas sanitarias que se acumulan en el medio ambiente en un año. ¿Piensan transmitir esta idea en todo el mundo? Así es. Yo amaría, soñaría con compartir esto con el mundo entero, pero entendemos que debemos empezar en pequeñito, ayudar a una comunidad primero y después ampliar esto para poder hacer del conocimiento del mundo entero esta solución. Yo quisiera saber si tú, Camili, o algunos de los participantes aquí ha escuchado de proyectos similares que puedan vincular con este y compartir así experiencias de ellos. Primero de todo, Camili, ¿has escuchado proyectos similares en otros países o en otro continente? Bueno, hemos escuchado en Brasil de proyectos similares, pero la mayoría de ellos desarrollan toallas sanitarias con ciertos tipos de fibra de plantas naturales que se dan aquí en Brasil. La mayoría de ellos no se aplicaban a la práctica. Eran solamente proyectos pilotos donde aplicaban todo el conocimiento. Pero los proyectos que verdaderamente se apliquen en Brasil, no conozco, no he escuchado de ninguno. Perfecto, entiendo. Y quiero hacer eco al comentario de Gabriela de que la presentación definitivamente muestra estrategias de comunicación excelentes, cómo ayudan a entender el proyecto solo en 15 minutos. Así que te felicito por tu presentación. Jane quiere saber si tienen políticas de gestión específicas para el tema de la menstruación. Este es un tema que se ha discutido y comentado con nuestros políticos recientemente, muy recientemente de hecho, así que con la desaprobación de la ley para proporcionar las toallas sanitarias en 2021, este tema en Brasil recibió mucha visualización, así que mucha gente comenzó a hablar de esto. Y como políticos comenzaron a desarrollar nuevas políticas para este tema, con lo cual en este momento en Brasil sí se dan diferentes toallas sanitarias, algunas comunidades y también en hospitales. Marisa dice que estamos a punto de lanzar un programa educativo de televisión en México hablando de este proyecto en particular, así que probablemente debamos vincularnos, ponernos en contacto. Increíble, quisiera saber más acerca de su proyecto allá en México. Estoy segura de que podemos vincularles a las dos. Si no tenemos más preguntas por parte de los asistentes, te agradezco de nuevo, Camili, por ser parte de este proyecto en las comunicaciones en el agua. Buena suerte con tu proyecto, lo mejor para el futuro. Te pondré en contacto con Marisa y ahora es hora de que les presente a nuestro último ponente del día. Magnus Hieronymus, responsable de investigación sobre el clima oceánico en el Instituto Meteorológico e Hidrológico sueco. Así que dejamos wash y agua limpia atrás, como podrán saber, del puesto de Magnus, y nos vamos ahora a hablar de los océanos. El objetivo de esta presentación es hablar acerca del calentamiento de los océanos y algunos de sus efectos. Me voy a enfocar en las olas de calor marítimas y el nivel o el aumento del nivel de los océanos. Así que vamos a hablar un poco acerca de este periodo prolongado de temperaturas altas en los océanos.
Creo que cuando uno inicia hablando del calentamiento del océano, uno debe de comenzar hablando del planeta Tierra, porque es fundamental para el clima en general y opera de alguna manera de esta forma. Todo lo que se dé en el sistema climático que sea de interés se mueve con base en la radiación solar. Allí entra la energía. La energía viene del sol. La Tierra pierde energía que sale hacia el espacio y esas son las flechas de difusión que ustedes ven que salen de la Tierra. Para tener un clima estable, la cantidad de energía que viene del sol debe salir de la Tierra y el balance debe ser el mismo. De lo contrario, si la radiación entrante es mayor, entonces el planeta acumula calor y se calienta mucho más. Y sucede lo contrario si la radiación saliente es mayor. El cambio climático disturba la radiación solar y con los gases de efecto invernadero todo cambia, se cambia el uso de las tierras. ¿Y qué hacemos? Disturbamos toda esta radiación saliente. Esto significa entonces que como están las cosas hoy en día, más energía solar entra a la Tierra de lo que se radia hacia afuera. Esto significa que hay una construcción de energía neta en el sistema. Les puedo hablar de energía y calor aquí básicamente de forma intercambiable. El efecto de este excedente de energía o energía excedente es cuando todo se calienta más. Lo que ustedes ven es el porcentaje de dónde termina este calor. La gran mayoría de este calor excedente termina en los océanos, aproximadamente 93%. 3.5 va a la tierra y 2.8 a hielo, glaciares. Y solamente 0.7% calienta la atmósfera. ¿Por qué se da esto? Primero, por dos razones. El océano tiene una capacidad de calor mucho mayor que la atmósfera. Se necesita entonces más energía para calentar el océano 1 grado, mucho más de lo que se necesita para calentar el aire. Esa es una razón. Y la masa del océano es enorme, inmensa. Hay mucha masa en el océano que en la atmósfera, así que se pueden acumular cantidades extremas de calor sin cambiar la temperatura tanto. Y eso no se puede hacer en la atmósfera. Esto también significa que el contenido de calentamiento del océano es importante para el cambio climático. Lo que ustedes ven en la parte superior es una serie de tiempo que muestra la superficie del océano desde 1860 y abajo tenemos uno de contenido a 700 metros por encima del océano. En ambas gráficas les quiero mostrar que el tiempo aquí es mucho más corto. No hemos tenido mediciones en el océano durante muchísimos años, en realidad, casi igual de lo que no hemos medido la superficie de la Tierra. Hay varias líneas en estas gráficas. Estas líneas son reconstrucciones distintas, pero pueden ustedes ver que al mismo tiempo son las mismas. El calor en la superficie. Aquí es temperatura de la superficie, de la media global, sobre todo desde 1860, y lo mismo aplica para el océano. Pero este es un mejor indicador, si observan el contenido de calor del océano, porque hay mucho menos de esta variabilidad allí. En el océano, como en la atmósfera, tenemos clima menos pronunciado en esta gráfica que en esta otra. 1997, 1998 tuvimos el Niño y tardamos muchísimos años en volver a tener un pico en la temperatura de la superficie global. Es difícil encontrar casos de este tipo en las gráficas de contenido de calor en los océanos, porque es un indicador mucho más robusto del cambio climático, mucho más
que la media de la temperatura global de la superficie. Esto tiene implicaciones para el océano, desde luego. Uno es la estratificación del océano, que cambia. El océano casi en todas partes está estratificado y está estratificado en densidad, en forma tal que la densidad del océano está en la parte más profunda y la menos en la superficie. La densidad del agua del océano se controla por qué tan caliente está, también la salinidad, pero sobre todo su temperatura. El agua más caliente está en la parte superior porque tiene la menor densidad y el agua más fría está hasta abajo porque tiene la mayor densidad. Este arreglo del agua se controla mediante la gravedad. Esto quiere decir que siempre se tiene estratificación. Si ustedes observan la profundidad versus la temperatura, verán claramente que aumenta mientras vamos hacia arriba. Esto es a lo que le llamamos estratificación. Estratificación inhibe la mezcla o el transporte de las propiedades dentro del océano. Entonces se tiene como una estructura de capas en el océano. En la parte superior hay una capa con agua caliente y mucho oxígeno. Y aquí es en donde están casi todos los animales marinos y un intercambio con la atmósfera. Debajo de esto se tiene una estratificación fuerte en donde la mezcla del océano se ve inhibida por esta estratificación, se tiene menos oxígeno. Tenemos aquí desmineralización en la subsuperficie, entonces la materia orgánica cae y se ve consumida por bacteria y hay oxígeno en zonas mínimas. Cuando se calienta el océano de arriba, como se hace ahora, el océano absorbe el calor y hay más estratificación. Se inhibe más la mezcla, así que se obtiene más y más de estas zonas con oxígeno mínimo y esto va ampliándose. Hay un problema de oxígeno en el océano a causa del calentamiento. Y esto es uno de los temas principales de los que les quiero hablar. El otro tema tiene que ver con las ondas de calor marítimas. La línea que ven aquí se llama función de probabilidad. Quiero mostrarles el clima actual. Después piensan que es una función de probabilidad de densidad. Bueno, imagínense por favor que ustedes salen y miden la temperatura todos los días durante muchísimos años. Toman estas mediciones y tienen varios cuadros que organizaron de acuerdo con la temperatura. Ustedes ponen una nota en cada cuadro que tiene la temperatura más cercana a sus observaciones. A partir de allí empiezan a contar el número de notas que tienen en cada recuadro y eso lo colocan en su eje Y. Este es el número de veces que esto ocurrió, probabilidad de la ocurrencia, y el otro eje es la temperatura. El pico más alto en esta distribución es la temperatura más común existente. ¿Qué sucede con el cambio climático? Que cambiamos esta distribución y la movemos hacia la derecha. Y lo que podemos ver aquí en las puntas de la distribución es que allí están los extremos, el clima muy frío que no se da muy a menudo. Pero cuando se da puede constituir un problema y las olas de calor marítimas son muy frías aquí. Lo que sí pueden ver es que cuando ustedes mueven la distribución hacia la derecha, aquello que no era muy probable que sucediera antes, es decir, casi no había observaciones o no había observaciones en los periodos anteriores, antes del clima actual, ahora es algo mucho más común que se dará en el clima futuro. Así que el riesgo de ver condiciones muy calientes aumenta y de clima frío baja con el cambio climático. Esto es muy visible. Este es un mapa de las ondas de calor que se han dado en el mar en los últimos 30 años. Y aquí vemos que básicamente todas las partes del océano han tenido estas ondas de calor con los años, algunas extremas, algunas moderadas, pero están en todas partes y desde luego que ocurren aún sin cambio climático, pero a causa del cambio climático se dan mucho más.
Desde luego que esto tiene implicaciones no solo para la vida marina, sino también para nosotros. Aquí hay algunos ejemplos. Una onda de calor muy famosa se llamó el blob, en donde teníamos una onda caliente muy larga de 226 días. Ocasionó en la parte Pacífico Norte de los Estados Unidos un clima muy caliente, en Canadá específicamente. Esto ocasionó problemas para la pesca. En 2012, durante 56 días tuvieron un clima sumamente caliente y esto causó problemas, por ejemplo, en la pesca de langosta. Vimos un alto índice de mortalidad en el Mediterráneo. Tenían 4 grados más alto durante más de 30 días. Muchas implicaciones, y no solo para la vida marina, sino para la gente, para las personas, porque se afecta la pesca, el suministro alimentario y temas de ese corte. La segunda implicación de la que les quiero hablar es el aumento del nivel del mar. El nivel del mar va en aumento y hay dos causas preliminares para esto. Ambos tienen que ver con el aumento en las temperaturas. El primero, hasta ahora, o el aumento más grande es la expansión térmica, que tiene que ver con lo que les mencioné antes, 93% de calor excedente que termina en el mar. Cuando se calienta el agua de los océanos, esto nos lleva de nuevo a la estratificación. La densidad de esto disminuye y para una masa fija, ustedes tienen un volumen más alto. Esto quiere decir que el océano se expande y el nivel del mar aumenta. El punto es que agregamos masa al océano y esto es algo que vemos que está principalmente en la Tierra y entonces vemos reservas o reservorios muy grandes que son en glaciares en las montañas y también que tenemos en Antártida y en Groenlandia. Y lo que tenemos principalmente son glaciares en las montañas, pero si derritiéramos todos los glaciares, esto significaría que aumentaría el nivel del mar a nivel mundial en 0.3 de un metro. Y también en Groenlandia, donde por ejemplo tenemos 7 metros de equivalente del nivel del mar, pero también se derrite muchísimo más lento que los glaciares que están en las montañas, porque es un poquito más difícil eh, derretirlos. Y después tenemos también la capa de hielo de la Antártida, donde tenemos 58 metros que podrían derretirse. El día de hoy tenemos una muy buena perspectiva no solamente de cuánto ha aumentado el nivel del mar en los últimos ciento y pico de años, sino también la forma en la que estos componentes diferentes han contribuido a ello. El aumento del nivel del mar global es aproximadamente 20 centímetros desde 1900. 50% es de la expansión térmica y el 42% es de glaciares y de las capas de hielo. Y todo esto tiene que ver con los cambios en la Tierra y esta es la línea representada en naranja en la gráfica. Y ahí es en donde vamos cambiando, por ejemplo, el agua componente, por ejemplo, cuando construimos presas, cuando cambiamos la cantidad de agua que está almacenada en la tierra, que esto afecta también, obviamente, los niveles del mar. Y también tenemos diferentes áreas estratificadas que dicen las 3 océanos. Y tenemos la más alta que son 300 metros, otra que dice 700 a 2000 metros y otra que son más de 2000 metros. Y la mayoría del agua que hay en el océano se encuentra en esta área que está a profundidades de 2000 metros, pero que sí ha expandido muchísimo menos que la otra porque lleva tiempo. Y porque el océano, en comparación con la atmósfera, es un sistema muchísimo más lento. Entonces,
capta o captura el calor y también puede captarlo muchísimo y nos da la oportunidad de que llegue hasta el fondo. Es bastante lento, entonces este proceso del aumento del nivel del mar va a llevar siglos, a lo mejor milenios. También vemos una aceleración en el aumento del nivel del mar. Por ejemplo, si vemos diferentes periodos entre 1971 y el 2018, el promedio del aumento del el nivel del mar fue de 2.3 milímetros al año, pero si vemos periodos más recientes como el 2006 al 2018, fueron 3.7 milímetros al año. Y también sabemos muy bien que al menos desde 1971, esto se ve dominado por un cambio climático antropogénico. El aumento del nivel del mar también es altamente homogéneo, lo que quiere decir que el nivel del mar no aumenta de la misma forma todos los años. En promedio, generalmente tenemos un aumento del nivel del mar global, pero es diferente en diferentes lugares. Y uno de los procesos que vemos es que principalmente espacial y homogéneo es la fusión o el derretimiento de las capas de hielo. Y esto es lo que trata de ilustrar esta imagen. Del lado izquierdo tenemos una capa de hielo y tenemos una línea punteada que nos está indicando el derretimiento de esta capa. Entonces se derrite, se vuelve agua y vemos un aumento en el nivel del mar. Pero también sucede algo más, porque también estas placas de hielo pues tienen una masa enorme y a través de la gravedad pues obviamente atraen el nivel del mar, entonces lo jalan hacia él. Pero esta atracción también disminuye cuando disminuye la masa, entonces esa atracción disminuye y lo que sucede es que en proximidad el nivel del mar disminuye y entonces disminuye un poquito más en la tierra. Y luego tenemos un proceso final que es bastante prevalente en Escandinavia y en otras partes que están bajo hielo, que es el aumento de la tierra posglacial, en donde tenemos una gran cantidad de masa en la capa y donde tenemos una mayor presión en la tierra, en donde aquí se disminuye. Entonces crece la tierra y tenemos un flujo de la masa terrestre y después tenemos una redistribución del nivel del mar a través de ello, en donde tenemos una mayor caída del nivel del mar en las capas de hielo y también en el campo lejano. Y pueden ver básicamente cómo se ve esto en un mapa. Aquí tenemos, por ejemplo, un patrón de derretimiento, uno para Groenlandia en el lado izquierdo y otro para el oeste de Antártida. Y los niveles azules nos muestran en donde hay una disminución de los niveles del agua y en oscuro es en donde aumenta más. Aquí, por ejemplo, donde tenemos un nivel del mar que está cerca a Groenlandia, estamos aquí en Escandinavia, en donde tenemos una respuesta bastante baja. Y si estamos en el Sudatlántico, pues tenemos una gran respuesta porque estamos lejos de ello. Y tenemos una imagen opuesta, espejeada en cuanto a los niveles del mar, en donde sube muchísimo en la parte del noratlántico. Estas diferencias, por supuesto, que se ven reflejadas en nuestras proyecciones del futuro de los niveles del mar. Tenemos diferentes proyecciones de 2100. Los escenarios se llaman SSP, que significa eh, el nivel socioeconómico, donde hay diferentes historias del desarrollo económico, de la población, del crecimiento de la tierra, etcétera. Y tenemos un número que es el número de la fuerza de radiación que determina qué tan caliente se va a volver. Entonces, si tenemos un número más alto, que es obviamente que se vuelve demasiado, demasiado cálido, caliente. Se darán cuenta que todos estos tienen áreas que son más afectadas y otras que son menos afectadas. Especialmente es muchísimo más fácil poderlo ver en los escenarios con un mayor calor, en donde tenemos un aumento más grande del nivel del mar y muchísimo menor en las partes árticas e incluso en algunas áreas cerca de Groenlandia, y lo mismo pasa en la Antártida.
Entonces, a pesar de que generalmente cuantificamos el nivel del mar como un cambio medio del nivel del mar para todo el océano, hay grandes diferencias a nivel regional y también a nivel local. ¿Y por qué nos importa esto? Bueno, en gran parte es porque tiene que ver con las inundaciones. Porque cuando el nivel del mar promedio aumenta, el riesgo de una inundación aumenta. Entonces, esta es una analogía directa a las ondas de calor y a la distribución que hay. Esta es otra imagen. Este es el reciente pasado del lado izquierdo. Y si queremos construir una casa, por ejemplo, cerca del mar, en algunos países, pues se hace algunas estadísticas para ver el nivel del mar, en donde se calcula cuál es el nivel del mar, generalmente una vez al mes, una vez al año, etcétera, para colocar la casa lo suficientemente alto para, pues, que no se inunde, ¿no? Pero estas frecuencias, por supuesto, que van cambiando cuando el nivel medio del mar cambia, que está ilustrado del lado derecho. Entonces, con un nivel medio del mar, aquí tenemos uno en un siglo que ocurriría cada año. Y esto es bastante común, especialmente en el trópico, donde se tiene un gran cambio de la frecuencia del aumento del nivel del mar. Entonces, vemos que con frecuencia en grandes partes del mundo vemos un aumento del nivel del mar, que es independiente de los escenarios climáticos que estamos siguiendo. Bueno, muchísimas gracias. Con esto termino mi presentación y estoy aquí para preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias y por favor pónganos sus preguntas en el chat, ya sea en español o en inglés. Vamos a hacer la traducción en cualquiera de las dos formas. Y bueno, pues estaba pensando, cuando estamos hablando sobre el cambio climático, también con frecuencia estamos hablando de la adaptación y hablamos de la forma en la que vamos a adaptar nuestras vidas al cambio climático. ¿Qué pasa sobre adaptarnos al calentamiento de los océanos y a las olas de calor? Tenemos que alejarnos de todas las zonas costeras, todas las islas van a estar inhibidas, ¿o tú qué predices en el futuro? Bueno, yo creo que va a haber toda una variedad de diferentes respuestas. No hay una que sea universal o que aplique para todos. Yo creo que todas estas medidas son desafortunadas, pero hemos llegado a ver esto, que se han hecho algunos arrecifes artificiales y paredes artificiales, muros artificiales, etcétera, pero también hay, por supuesto, que un retiro. Algunas áreas obviamente no van a ser adecuadas para viviendas en un futuro. Creo que en cuanto a las olas de calor marinas, la adaptación es muchísimo más difícil debido a que no nos vemos nosotros predominantemente afectados, sino las especies marinas. Y ellos en realidad no tienen unas medidas de adaptación, sino que tienden a migrar de ser posible y de lo contrario, pues mueren. Sí, correcto. Muchas gracias. Y bueno, Peter dice, no conozco muy bien lo que son los SSPs. ¿Qué tipo de métricas son consideradas para esto, especialmente desde el aspecto socioeconómico? Bueno, es como si fuera una, digamos, un argumento o una historia, pero las utilizamos para poder formar las bases para estas proyecciones. Básicamente lo que necesitas tener es una fuerza que son los aerosoles, las emisiones del gas de efecto invernadero, etcétera, y que son determinados por el modelo. Entonces, pues básicamente se construyen diferentes futuros y se utilizan estos argumentos. El SSP1, por ejemplo, es un futuro sustentable y el SSP5 es el peor. Por ejemplo, es en el que está con un futuro del desarrollo en donde se tiene que hacer una trayectoria de las emisiones que está de cierta forma vinculado con esto para los diferentes SSPs y se corren los modelos para estas trayectorias. Ok, muchas gracias. Peter, por favor, ponos en el chat si necesitas mayor aclaración al respecto.
o si con esto queda resuelta tu pregunta. También Collective Mirror dice, esto es muy interesante de alguna forma para poder comunicar la importancia de la salud oceánica de una forma que haga sentir a las personas que pueden tomar acciones o se teme que el público, la verdad es que no tomen en cuenta la ciencia tan alarmante. ¿Tienes algunos consejos de comunicación? Bueno, en realidad no sé si yo soy un especialista en esa área, pero de hecho siento que a las personas les importa el océano. Yo creo que el océano llama muchísimo la atención. Y al hablar del océano y de la salud oceánica, yo creo que a la gente le preocupa y creo que la gente piensa que es importante. En realidad no tengo ningún consejo que darles. ¿Cómo lo comunicaste tú en tu agencia? Bueno, lo hacemos de diferentes formas. Yo estoy en el departamento de investigación, entonces básicamente soy un investigador. Yo publico trabajo, voy a conferencias, escribo artículos, etcétera, pero como también estamos en una agencia gubernamental, pues también hacemos trabajo intergubernamental y vamos a los municipios para ayudarles a hacer la parte central, ¿no? Tengo una pregunta. Yo generalmente hago muchísimo trabajo en el sur de África, en donde vemos ciclones recurrentes y muy fuertes, que al parecer se están presentando con mayor frecuencia y parecen ser más fuertes de lo que eran anteriormente. ¿Esto también es parte del calentamiento del océano o tiene que ver con el cambio climático o es una combinación de ambos? Bueno, la intensificación de los ciclones en gran parte tiene que ver muchísimo con la historia del calentamiento del océano, porque la energía que fomenta patrones climáticos viene de el calor oceánico. Vamos a tener una intensificación de los ciclones tropicales en el futuro y probablemente ya han podido ver esta intensificación, pero es algo que va a ser incluso peor en un futuro. Ok, Marisa dice, ay, espérenme tantito que lo perdí en el chat. Un recordatorio para que los participantes sigan compartiendo su experiencia en el grupo de LinkedIn. Sí, por favor. Vamos a ver si tenemos más preguntas. Hay alguien que también nos compartió un link sobre las técnicas convincentes de los niveles del aumento del nivel del mar. Vamos a poner todo esto en el link, que no se les olvide, por favor. Y bueno, también tenemos más sobre el contar historias y los argumentos. Creo que podemos tener más herramientas sobre el poder comunicarnos y comunicar muchísimo mejor el calentamiento oceánico. Bueno, pues quisiera agradecerle a Magnus. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el programa. Muchísimas gracias por hablarnos sobre el calentamiento oceánico, que es algo muy importante y también es parte de todos los temas climáticos. Y pues a todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy, muchísimas gracias por su participación. Gracias por haber sido tan activos en el chat con links, con sugerencias. Por favor, inscríbase en el equipo de LinkedIn que acaba de publicar Marisa para poder continuar con la conversación ahí. El jueves va a ser mediados de verano en Suecia y básicamente es un día feriado y no va a haber taller y por eso nos vamos a reunir la próxima semana, el 25 de junio, que es martes, y va a ser otra sesión interactiva donde vamos a tener ayuda de Make Water Famous, que va a estar hablándonos
de poder ayudar a que el agua llegue a los temas principales de las agendas. Vamos a tener toda una sesión entera con Make Water Famous. También quisiera agradecerle a Cecil, quisiera agradecerle también a las intérpretes, a todos los ponentes, a la Fundación Grandfest y pues nos vemos todos la próxima semana. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias.